Antonio, me parece que tú hiciste dos planteamientos claves. Por un lado, la UP, que se frustró este proceso, digamos, político, porque no había habido todavía una desmovilización, y por otro lado, unos procesos muy exitosos de participación política después de una desmovilización. Antonio, a mí me parece que ahorita nosotros nos estamos enfrentando a una coyuntura muy particular en donde seguramente en las próximas elecciones del 2015, pues sería ya casi, es totalmente improbable que las FARC vayan a poder participar en esas elecciones. Y sin embargo, muchas organizaciones sociales de base, de zonas donde las FARC tienen influencia, de organizaciones que tienen cierta afinidad, por lo menos ideológica, con las FARC, como la Cumbre Agraria, van a participar, como la Marcha Patriótica, han decidido participar en elecciones. Y ahí hay como un temor de si va a haber otra vez un riesgo de que esta participación de ellos, que se puede ver como una forma en que si les va bien, va a ser un impulso para que las FARC al final dejen las armas, pero si se corre un riesgo de que la gente haga una conexión entre los dos y los vea como un blanco para los enemigos del proceso, pues se puede truncar tempranamente la paz. ¿Tú cómo ves esa participación política de grupos legales, pero que tienen unas afinidades con la guerrilla? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, es un gusto estar aquí. Estaba programado en otra mesa, pero bueno, terminé de estar muy contento de estar aquí porque, entre otras cosas, lo que he hecho a lo largo de estos años es participar en política. Suena mejor sin esto, ¿cierto? ¿Sí se oye o no? Bueno. A eso históricamente se le ha llamado combinación simultánea de todas las formas de lucha. Esa es una vieja discusión de esa combinación de todas las formas de lucha, que era una realidad, ha sido una realidad en el país, en los años 70, 80. A ver, ¿por qué nace el M-19? No solamente por el 19 de abril de 1970, sino por una discusión dentro de las FARC, entre Jaime Bateman, Álvaro Fallar, Iván Marino Ospina, que eran jóvenes vinculados en las FARC, que planteaban la necesidad de hacer una guerrilla urbana. Y la FARC le dijo, no señor, en la ciudad lucha política y lucha social, y en el campo lucha armada. Combinación simultánea pero separada espacialmente de todas las formas de lucha. Y entonces estos decidieron que no más y se salieron de las FARC y se unieron con otra gente y después terminaron reclutándonos hasta otros que no tenemos nada que ver con esa historia, y ese fue el M-19. Pero la combinación de todas las formas de lucha ha sucedido en muchos conflictos en el mundo. Pongo dos como ejemplo. En Europa, en Irlanda del Norte, había una guerrilla, el IRA, y un partido político, el Sinn Féin. En España estaba ETA y diversas formas de Batasuna. ETA, organización armada, y Batasuna, organización política. La señora Thatcher, una señora de mano durísima, decidió enfrentar la combinación Sinn Féin-IRA y metió a la cárcel un montón de gente del Sinn Féin, acusándolos de vínculos con la guerrilla. En España, no hace demasiado tiempo, decidieron que Batasuna tenía vínculos con ETA e ilegalizaron a Batasuna. Pero en ninguna parte, excepto, por lo menos en los ejemplos del hemisferio occidental que estamos dando, decidieron lo que se decidieron en Colombia, que fue matar a los miembros de la Unión Patriótica porque los acusaban de combinar todas las formas de lucha. Y eso produjo lo que yo creo que es un genocidio, especialmente entre el año 85 y el año 90, porque hubo una matanza sistemática de todos aquellos que eran parte de una organización política. Y eso es claramente una tipificación en el Estatuto de Roma de un crimen de lesa humanidad, de un delito de lesa humanidad. Es sistemático, es a un sector específico de política, por sus creencias políticas, por su actividad política. Y todos fuimos testigos, se mataron pues de todo. Mataron hasta el papá de Iván Cepeda, pues. Alcaldes, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, dirigentes sindicales, solamente por pertenecer a la Unión Patriótica. Yo diría que en las actuales condiciones estamos en una situación distinta. Estamos en un proceso de paz que, en mi opinión, va a terminar con la firma de unos acuerdos de paz.
Y no podríamos decir entonces que lo que estamos es frente a una combinación como en el pasado en primer lugar, y en segundo lugar ya no hay, digamos, la misma condición política se permitió que eso pasara sin que nadie protestara. La verdad es que entre el año 85 y 90 nadie protestó y las protestas eran aisladas y podían sistemáticamente matar a todos los miembros de la Unión Patriótica, y más allá de unos amigos de la Unión Patriótica nadie protestaba. Yo creo que en las actuales condiciones nacionales e internacionales una cosa de esas ya no puede pasar sin que se impida realmente que vaya a pasar y sin que se pague un costo político enorme si es que intentan hacerlo de todas maneras. Yo diría adicionalmente que la participación en política es el corazón de este conflicto armado, de la solución de este conflicto armado. No puede haber acuerdos negociados que no incluyan la participación en política y que los dejen las armas. Primero, porque la motivación de las guerrillas sigue siendo política, por mucho que se haya deteriorado, por mucho que estén financiándose con dinero del narcotráfico, por mucho que los califiquen como terroristas o como quieran, la verdad es que la motivación sigue siendo política. Hasta en lo más simple, me decían negociadores del gobierno que están en La Habana, que esos señores de las FARC no hacen sino hablar de política 24 horas al día. Su interés en la política. Y en segundo lugar voy a hacer un símil ahí un poco artificioso. Somos una especie, el ser humano, que tiene 1 millón de años de existencia, de los cuales 990.000 éramos una comunidad primitiva nómada y solamente 10.000 años de civilización, que nos volvimos sedentarios y ya pues aquí sentados con saco y corbata y bueno, todas estas cosas. Pero durante 990.000 años éramos, como es una guerrilla, una comunidad primitiva nómada. Y una comunidad primitiva nómada tiene un espíritu de cuerpo impresionantemente fuerte. De las cosas más difíciles, cuando nosotros hicimos la desmovilización o la dejación de armas o la firma de la paz del M-19, fue que la gente se fuera para su casa, querían seguir viviendo en comunidad, en colectivo. Mataron a Pizarro, y habían matado a Galán y a Jaramillo, entonces yo me metí en una casa con 15 compañeros, porque si nos iban a matar, nos mataran juntos en todo caso. Y entonces, pues pasó el riesgo, porque pasó la elección presidencial, disminuyó el peligro, y el lío mío era, váyase mijo, consiga mujer, consiga novio, váyase para su casa, dejemos de vivir en comuna. Por eso yo creo que ese espíritu del cuerpo hay que mantenerlo. Cuando yo oí en estos días, hace tal vez un mes, que el procurador dijo hay que disolver las FARC, y el presidente dijo sí, ninguno de estos dos entiende ni pío, con todo respeto por ellos. Porque a las FARC no hay que disolverla, a las FARC hay que lograr que se desarmen y mantenerla unida. ¿Qué tal disolver una organización donde hay 8.000 personas que saben usar armas? ¿Cuántos van a ser reclutados por bandas de todo tipo de naturaleza? Lo que hay que es mantenerla unida, y lo que hace que se pueda mantener unida, lo que le da a ese espíritu del cuerpo una razón de ser es la participación en política. De manera que yo creo que eso está no solamente en el interés central de los negociadores, sino en el interés de los que estamos en el país. Queremos que las FARC se desarmen, dejen de usar las armas definitivamente y no se nos vaya a volver esto unas maras o unas fajrín, como se ha dicho, o un aumento de violencia delincuencial, sino que podamos mantener una guerrilla que cumpla con sus preceptos. Un último comentario antes de seguir el diálogo. Pues ya se venía la Paloma por eso, pero pues no ha llegado y no sé si llegará ya. Bueno, va a llegar tarde. Porque uno de los argumentos que se han expresado es que si no se pone un castigo ejemplar a las cabezas de la organización, se manda el mensaje de que el delito paga. Y que entonces lo que va a pasar es que otros se van a meter a hacer lo mismo con la perspectiva de que se los van a perdonar más adelante. O sea que delinquir paga porque después lo perdonan. Yo me he puesto a mirar lo que pasó en los últimos 25 años con las guerrillas que firmamos acuerdos en los años 90 y con los paramilitares que firmaron los acuerdos de los años 2000. En los años 90 firmamos el M-19, el EPL, el PRT, el Tintinamo y un sector del ELN.
Como la mitad de la guerrilla que había en ese país en número de guerrilleros, firmamos acuerdos de paz. La tasa de recibimos formas distintas de perdón jurídico. En algunos casos indulto, en otros casos cesación de procedimiento. A mí, por ejemplo, yo no tenía ninguna condena, entonces me cesaron los procedimientos y los archivaron. O sea, de todas maneras, perdones jurídicos amplios. La tasa de reincidencia de los guerrilleros de esa época no llega al 5%. Uno y otro por ahí reincidió. Algunos compañeros del joven Villarraga se metieron con los paramilitares, pero unos líos que hubo, sobre todo en Urabá. Por ahí anda un tal Megateo, del EPLDT, del EPL, ¿no? EPL. Por ahí en Megateo, pues armando bonches en Catatumbo. Y eso en el EPL, el jefe del EPL, que era el Francisco Taraballo, no estuvo de acuerdo con el proceso de firmas de paz. Pero la tasa de reincidencia no llega al 5%. Con castigos muy, digamos, claro, hubo personas que no pudieron salir de la cárcel porque hubo una exclusión de delitos y entonces siguieron varias docenas de personas presas hasta que pagaron su condena. Pero cuando se firmó se hicieron la desmovilización de los paramilitares, se llegó a las condenas más severas posibles para sus cabecillas. Están todos extraditados en Estados Unidos. Primero fue 8 años y después, como siguieron delinquiendo, aparentemente, o así lo consideró el gobierno, los mandaron a todos y están todos extraditados en Estados Unidos. Don Berna, Mancuso, Jorge 40, todos ellos deben estar en Estados Unidos. La tasa de reincidencia reconocida por la Oficina de Reinserción o de Reintegración, como se llama ahora, supera el 20%. Y la tasa, pero hay un montón de gente que no se sabe dónde está, entonces no se puede decir que reincidieron o no reincidieron. La tasa de reincidencia puede superar el 40%. Claro, son distintos los guerrilleros de estos otros muchachos que eran pagados por salario. Pero digo, el argumento de que castigos severos son necesarios para enviar el mensaje de que el que cometa un delito se alce en armas, use la violencia, va a recibir un castigo ahí, nadie lo haga en el futuro, es casi que totalmente lo contrario lo que demuestra la experiencia de los últimos 25 años. Obviamente esto es un análisis de dos organizaciones que tienen lógicas distintas, pero está claro que la gente del M-19 o del EPL o del PRT o del Tintín Lame o del ELN no volvieron a organizar el M20, el PRT2 o el EPL3, no. Reintegrados a la vida civil, creo que haciendo política y haciendo muchas otras cosas, la verdad es que hay un gran cumplimiento del compromiso adquirido y eso tiene que ver, en mi opinión, con que pudimos hacer política. Gustavo Petro, alcalde de Bogotá en problemas por la sanción de la Procuraduría, salía al balcón hace unos meses y se llenaba de banderas del M-19 la Plaza de Bolívar. ¿De dónde salieron? Así esto se acabó hace 24 años. 24 o 25 años desapareció el sentido de pertenencia. De manera que yo por eso termino diciendo que hay muchos mitos en este tema de lo que debe ser y no ser la participación en política. Yo creo que es el corazón de los acuerdos, creo que es necesario, creo que tenemos que encontrar unas fórmulas jurídicas que lo permitan. Y una última, Juanita, sí, o ya. Vale. Una última, voy a hablar a favor mío y me da pena, pero firmamos el 9 de marzo de 1990 el acuerdo de paz. 9 de marzo. Y el 26 de abril, 45 días después, mataron a Carlos Pizarro León Gómez, cuando iba en un avión hacia Barranquilla. Lo primero que se nos ocurrió y que todo el mundo pensó, el guerrillero que firma la paz lo matan. Y entonces nos recordamos de Guadalupe Salcedo y nos acordamos de Charro Negro, cuya muerte llevó a que se crearan las FARC, etcétera. Si no hubiéramos estado los dirigentes del M-19 ahí, al lado del cañón, en la legalidad, en la calle,
la mitad de la gente del M-19 se hubiera vuelto para las montañas. Porque si iban a matar a los guerrilleros, te firman la paz, entonces ¿cómo nos quedábamos? Fue necesario que nosotros nos pusiéramos al frente de la situación, que comprendiéramos que a Pizarro lo habían matado no por ser guerrillero, sino porque estaban matando candidatos presidenciales y habían matado a Galán y habían matado a Bernardo Jaramillo y mataron a Pizarro. Y nos hubieran matado a los que fuimos candidatos después. Los últimos 60 días de campaña o 50 días de campaña tuvimos que pasarlos encerrados en una casa sin salir a la calle. César Gaviria, Álvaro Gómez, Rodrigo Lloreda, Antonio Navarro. Y cuando pasaron las elecciones disminuyó la presión. O sea, si no tenemos a los jefes de las organizaciones, a los que tienen liderazgo sobre la gente, en momentos difíciles del postconflicto, lo que puede suceder es que el postconflicto, en vez de consolidarse, retroceda. Gracias, Antonio. Y siguiendo con el tema de las garantías y empatando con lo que tú dices, Álvaro, tú ibas a profundizar sobre el tema de las garantías, y yo veo el tema de las garantías de doble vía. Por un lado, cómo garantizamos que puedan participar en política y no los maten, y cómo garantizamos también que su participación no altere como unas reglas básicas de equidad en la participación política de los que no han sido armados, que ellos la plata que tengan acumulada no la pongan al servicio de sus candidaturas, que no vayan a intimidar a la gente también para que vote por ellos. ¿Cómo ves tú el tema de las garantías por ambos lados? Bueno, ya había hecho referencia a la importancia de brindar reales y efectivas garantías y a la ausencia en las actuales condiciones, no solo sobre todo legales, sino sobre todo prácticas de un marco real de garantías. Ese es un desafío para el proceso de paz. No podemos manejar el discurso simplemente formal en decirle a las FARC y el ELN, incorpórense a una institucionalidad ya garantista. No, es un reto, no en respuesta simplemente a ellos y a su proceso de paz, sino en respuesta a las necesidades políticas, en que este es un reto transformador grande. Los informes de la MOE, Alejandra, uno se aterra, si no recuerdo son como 35 delitos electorales, y si bien hay tendencias en algún momento decrecientes, los niveles y más allá de las elecciones de real posibilidad de acceder a la vida política, son un reto grande para el mismo Estado. Requiere desarrollos legislativos, incluso algunos postergados, e insisto, requiere incluso medidas específicas de favorabilidad para quienes acceden a la vida política legal. Ahora, desde el otro lado, desde luego necesita transparencia en el pacto de paz, transparencia, digamos, en la ruptura con la lucha armada y con los dispositivos de la clandestinidad, de la ilegalidad, y una inserción y un ambiente favorable en ello. Y hay un gran debate, no lo has preguntado, no sé si lo vamos a opinar adelante, que es el mismo filtro legal en torno a las exclusiones que se deben dar, o no sé si lo referimos de una vez de manera asociada. En esto primero quiero hacer una especie de aclaración, porque a veces es bastante desconocido, curiosamente bastante desconocido, que no debiera ser, el hecho de que las amnistías y los indultos aplicados no han sido de pleno o total beneficio para todas las circunstancias y casos. La ley 35 del año 82, si ustedes la revisan, y la ley 70 del año 89, que tuvo una serie de decretos reglamentarios, y posteriormente la ley 104 del año 93, estoy diciendo las leyes de amnistías e indultos. Sería un número mayor y no me haría excesivo, porque hay entre 10 y 12 decretos de amnistías e indultos. Pero hago esta aclaración, todos ellos tuvieron exclusiones de beneficios para graves delitos. Esa discusión es importante, incluso eso es un debate con el expresidente Álvaro Uribe, porque él duró 8 años repitiendo que habían sido amnistías e indultos de plena impunidad. No es cierto. Incluso Colombia tiene una tradición jurídica valiosa en el ámbito internacional, previa a la Corte Penal Internacional y algunos instrumentos internacionales. O sea, que tú eres partidario de que se excluyan qué delitos. No, primero estoy desaclarando, estoy diciendo, si revisan cualquiera de estas leyes, parten de decir actos de sevicia,
de barbarie, de ferocidad, homicidios fuera de combate y otra serie de delitos que o tales como se excluyen de los beneficios legales. Y hubo una porción discreta donde había investigaciones judiciales o donde había gente en las cárceles que siguió en las cárceles, siguieron activos los procesos y que no fueron objeto del beneficio. Esto lo pongo para decir, la experiencia colombiana de recientes procesos de paz no ha sido de plena impunidad, ha sido de unas aplicaciones de amnistías e indultos con unos niveles de exclusión del beneficio por graves delitos. Si se quiere, en eso podemos dar ejemplo internacional, en el sentido de que, a diferencia de las amnistías de los años 50 y 60, estas de 80 para acá tienen un tipo de exclusiones. Ahora hay un mayor desarrollo técnico con la Corte Penal Internacional y todo lo que ustedes saben al respecto. Yo simpatizo con esta idea. Pienso que tienen plena vigencia las figuras de amnistías e indultos, que hay confusión en pensar que han perdido vigencia internacional e interna. Son aplicables las amnistías e indultos, la ley 171 del 94, el protocolo 2 de Ginebra. Es más, demanda en una serie de marcos de garantías jurídicas y políticas inmersas en ella. Incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional muy importante al respecto. Planteamiento que no se excluye con otro. Lo que tienen es unos límites en su aplicación para graves delitos. Graves delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, no son amnistiables de manera general. En un contexto, y con esto simplifico una discusión que sé que tiene muchas aristas y eso, para ir al grano en decir, la expresión de justicia transicional y la aplicación de la tensión entre estos elementos de beneficios garantistas en el contexto de lo que han sido las amnistías e indultos y las limitaciones de los beneficios, creo que el debate y lo que se incluyó en el acto legislativo número 1 de 2012 es una línea viable para el proceso de paz, con relación a que haya flexibilidad en materia penal, haya recursos a otras de figuras en justicia transicional como memoria histórica, compromisos con reparación de las víctimas, etcétera, etcétera, y en ese sentido se trabajen los criterios de selectividad y de minimizar esas exclusiones legales con relación a los principales responsables de los más graves delitos. Me inclino personalmente a pensar que por las actuales circunstancias internas e internacionales no tendría cabida la aplicación de un marco jurídico de total beneficio de amnistía e indulto, total salida de legalidad, sin aplicar una cuota mínima de exigencias penales. Más aún lo refuerzo diciendo es que la experiencia del 90 con nuestros anteriores procesos de paz ya lo aplicó en tal sentido. Y en ese sentido creo que hacia las FARC y el ELN debe haber una cuota mínima reducida con ese criterio de máximo de los responsables principales delitos, y cuando hablamos de ello estamos hablando de los delitos de lesa humanidad y de los crímenes de guerra desde el punto de vista técnico, masivos, sistemáticos, graves. No, por ejemplo, yo creo que el delito de rebelión tiene una serie de delitos asociados en tal contexto. Yo no pongo el acento en el tema del narcotráfico, no pongo el acento ni una argumentación generalizada, porque se haría inviable el proceso de paz. Okay. Gracias, Álvaro, y bienvenida, Paloma. Arrancamos sin ti porque vamos a terminar a las 4, pero el senador Navarro hizo una exposición de por qué él le parece que la participación política de los guerrilleros está en el corazón del proceso, del proceso de paz en La Habana, y por qué es tan importante mantener abierta esa posibilidad, entendiendo, digamos, todos los reparos que tiene el Centro Democrático con que haya un proceso de paz, pero partiendo ya del hecho de que existe un proceso de paz y que está planteado en esos términos donde la participación política es uno de los elementos. Mi pregunta para ti, Paloma, sería, digamos, ¿bajo qué condiciones crees que podría ser válido que participen en política los excombatientes, asumiendo que dejan totalmente las armas? ¿Cuánto tiempo hay? Dale. Bueno, muy buenas tardes, ofrecer disculpas por la tardanza. No, lo primero es decir que al Centro Democrático no le parece mal que haya un proceso de negociaciones en La Habana. Lo que nos parece mal son los términos y la falta de condiciones que hay en el proceso, porque mientras las FARC hoy han recibido todo tipo de beneficios de ese proceso, como que sus cabecillas están por fuera, como que ya no están
sometidos ni a la ley ni a la persecución de las Fuerzas Armadas, tienen los medios a su disposición, ha reivindicado su imagen en el exterior y frente a los medios de comunicación. El Estado colombiano no le ha exigido absolutamente nada a las FARC. De manera que hoy llevamos 4 años de negociación, 2 que se hicieron escondidas del país y 2 a la luz del país, y la realidad es que los colombianos no hemos visto un solo gesto de paz de las FARC. Entonces, en ese contexto, las críticas que hemos hecho se refieren precisamente a cómo se construye la paz en Colombia, porque la negociación de La Habana no se puede confundir con la paz de Colombia. Una buena negociación, con una entrega de armas, con un sometimiento a la justicia, con unas penas, aunque sean moderadas, con algo de verdad, algo de reparación y algo de justicia, la negociación de La Habana puede contribuir a la paz de Colombia. Pero una negociación en estos términos, donde lo que se está haciendo es una claudicación frente a un grupo narcoterrorista, nos parece que lo que hace es alejar la paz. Porque Colombia no tiene solamente la violencia de las FARC, y eso es muy importante, creo, para entender la posición del Centro Democrático. No porque nosotros firmemos con las FARC, Colombia va a amanecer en paz. De hecho, las cifras de memoria histórica o de otras que ustedes miren, dicen que las FARC causan entre el 20 y el 30% de la violencia en el país. De manera que así se desmovilizaran todos los de las FARC, no podríamos decir que Colombia queda en paz. El problema es el incentivo que genera para la sociedad en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando un muchachito de esos de 15 años que está en una Bacrín prende la televisión y ve a Romaña, que no es el secuestrador más grande de Colombia, es el secuestrador más grande del mundo. Yo no creo que haya nadie que le compita en el planeta en términos del número de secuestrados que ha tenido, y lo ve llegar a La Habana a fumar habanos, a tomar ron y a discutir la agenda política de este país, pues le da un mal ejemplo. Ese muchachito piensa que él va a ser delincuente unos años y que después va a dejar las armas, va a negociar y se va a volver una buena persona. Yo creo que aquí es el tema de los incentivos sociales y del ejemplo que se crea para la sociedad. Y en ese contexto yo quisiera referirme al tema de la participación política. El Centro Democrático ha sido muy claro. Nosotros, frente a quienes están incursos en el delito político, no tenemos ningún problema en términos de su representación política. Pueden participar. De hecho, creo que pasará como con los paramilitares, que cuando salieron las listas de los paramilitares nadie sabía ni quién eran, no había ni un solo proceso en contra de ellos. Lo que sí no nos parece aceptable es el tema de que los grandes criminales, de delitos de lesa humanidad, de crímenes de guerra, los responsables del reclutamiento de los niños, los que han asesinado sistemáticamente militares y policías, vayan a tener algún tipo de representación política. Porque nos parece que eso lo que genera son formas de legitimación de la acción violenta como vía de acceso a la política, que creemos que debe ser una puerta que debe estar definitivamente cerrada en Colombia, porque esa práctica reiterativa de decir que después de todo no fueron los crímenes que usted cometió, sino la motivación con los que lo cometió, los que generan la sanción, termina por desacreditar mucho el ordenamiento jurídico. Una de las, digamos, conquistas del Estado de Derecho es precisamente la igualdad de los ciudadanos frente a la ley, y es que a uno le aplican la ley no por si uno piensa de derecha o de izquierda, o porque si es de un color o de otro, sino por la conducta objetiva con unos criterios objetivos, y en ese sentido no consideramos que sea posible simplemente quitarse el uniforme lleno de sangre y pasar a ocupar cargos de dirección política. Y frente al tema de la conexidad del que se hablaba, no consideramos que el narcotráfico pueda ser considerado un delito conexo, por una razón muy sencilla, porque aquí no se trata de que hayan traficado un poquito de droga para financiar su revolución, se trata de que las FARC son el cartel de cocaína más grande del mundo, no se trata de que se han hecho un poquito de terrorismo o de secuestro para la revolución, no, es que se volvieron un grupo terrorista que hoy en día figura, según la revista Forbes, ustedes lo saben, como el tercero más rico del mundo. Entonces aquí me parece que uno no puede perder de contexto el hecho de que podríamos discutirlo o no, si tienen
una génesis política como organización, el hecho es que esa génesis política, una vez avanza y da unos pasos que los convierten en uno de los grupos más terribles de narcotraficantes y de terroristas del mundo, ya no hay como que la visión inicial de la reivindicación social pueda lavar una realidad concreta, y es la de un grupo narcoterrorista que ha cometido infracciones contra todas las leyes Paloma, entonces, existentes. para entenderlo, porque me parece que obviamente como no estamos en un mundo ideal donde sería ideal haberlos derrotado militarmente, que pudieran dejar las armas y simplemente someterse a la justicia, tu posición es que participen en política, dejen las armas y para poder participar en política, y simplemente que no haya una negociación de paz con ellos, porque la posición ideal de ustedes tendría que ser aceptada por ellos y no lo es. Tu posición es que para el país es mejor, digamos, tratar de seguirlos combatiendo hasta que se pueda dar una negociación con las condiciones que ustedes ven favorables. Yo lo que creo es que esto no lo pueden plantear en términos de guerra. La aplicación del derecho siempre exige la coacción. Lo que uno no puede es simplemente decir que porque el grupo es suficientemente malo y poderoso, entonces las normas prescriben o se mueren. Es un tema de que uno no construye paz a base de decir que entonces inaplica las normas, porque eso no es a construir paz, eso es destruir el ordenamiento jurídico y generar un mal ejemplo. Entonces, nosotros lo que consideramos es, esta negociación que está teniendo las FARC se dio por el gobierno Uribe, porque el gobierno Uribe les hizo ver que no iban a derrotar el Estado colombiano, y ellos ya lo tienen claro. Lo que no es aceptable es una negociación sin condiciones, una negociación donde incluso el presidente los trata de igual en una mesa de negociación cuando ellos representan, si acaso 20.000 o 30.000 hombres en armas, y del otro lado hay una democracia con defectos, pero una democracia legítima. Okay. Senador Navarro, ahora sí es oportunidad de controvertir. Bueno, no voy a repetir las que ya dije, porque había dicho Paloma, después además de darte la bienvenida, que si comparamos la reincidencia del periodo de las paces de los 90, que recibieron perdones amplios, con la reincidencia de la desmovilización de los paramilitares de los 2000, que recibieron sus jefes de los castigos más severos posibles, están todos extraditados a Estados Unidos. La reincidencia es mucho mayor en las organizaciones que recibieron castigos severos de sus jefes que la reincidencia de los que no recibieron castigos, sino que tuvieron algún tipo de solución jurídica que les permitió participar en política. Yo creo que, en esencia, la discusión es cómo se pone fin a un conflicto armado. ¿Se negocia y se hacen y se reciben concesiones, o se imponen unas condiciones de parte del Estado? Esa es la discusión de fondo. ¿Cómo se le pone fin al conflicto armado? El 81% de los conflictos armados en los últimos 30 años han terminado en negociaciones con concesiones, y el 19% han terminado con la imposición de las condiciones del vencedor. Bueno, aquí en América Latina tenemos dos ejemplos, ¿no? Fujimori derrotó a Sendero Luminoso y al MRTA y le impuso sus condiciones, y los jefes del MRTA y de Sendero Luminoso están en una prisión militar en el Callao. Esa es una manera de ese 19% en que el Estado impone sus condiciones. No los dejamos participar en política, los condenamos a penas de cárcel altas y listo, y los impuso. Y la otra condición parecida, pero del otro lado, es la victoria de los sandinistas. Los sandinistas ganaron en el 79 y impusieron sus condiciones, que no pudieron imponer del todo porque después se les armó una guerra con la contra, etcétera, y bueno, llegó al que Nicaragua sea un país que tiene una manera distinta de resolver los asuntos, pero eso es parte de lo que en el 19% de los trabajos del mundo ha pasado. Pero otro es lo que ha sucedido en casos en que se negocia. Por ejemplo, hoy el presidente de El Salvador pertenece al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Guerrilla que negoció un acuerdo, que disolvieron, en el caso del acuerdo salvadoreño, disolvieron la policía y crearon una policía nueva, que hicieron reformas constitucionales. Álvaro dice que
que una constituyente es esencial en el final del proceso de paz. Yo no estoy de acuerdo con eso. Nadie en América Latina. Ah, bueno, pero si así lo interpreté, entonces, por eso, pero eso no fue nada negociado. Porque me dicen los negociadores de paz del gobierno que llegaron a La Habana y Catatumbo le dijo, si al M-19 le dieron 19 constituyentes, ¿cómo no nos van a dar a las FARC? No nos dieron ni medio, ni un cuarto. Nos los ganamos a voto limpio, en condiciones de igualdad en la votación. De manera que fue una coincidencia. Pero ninguna guerrilla que yo conozco en el continente americano, en una negociación de paz, ha conseguido una asamblea constituyente al final del proceso. No la ha conseguido. Porque una asamblea constituyente tiene un poder extraordinario. En el 90 y 91 lo que pasó es que coincidió el proceso de paz del M-19 con un proceso ciudadano y social y aún institucional que buscaba una manera de hacer una reforma constitucional por una vía distinta a la del Congreso, y así llegamos a la Asamblea Constituyente, que no existía en el ordenamiento constitucional. Eso fue una constituyente de hecho, que se volvió de derecho porque así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia por 13 votos contra 12, pero no fue un ajuste que hubiéramos negociado en la mesa. El EPL siempre propuso, desde el 85 que hubiera una Asamblea Constituyente, en las negociaciones 84, 85, pero no se logró. Yo diría que sí, a una constituyente podemos llegar, pero no como resultado de la mesa de La Habana. Pero eso me parece que es exagerado lo que dicen los amigos del Centro Democrático, que el gobierno les está entregando el país a las guerrillas. Yo me puse a leer despacio todos esos acuerdos, esos textos de los acuerdos que firmaron, que publicaron completos, y yo veo lo contrario. Yo veo que la guerrilla, al aceptar esos acuerdos, está aceptando la aplicación de las leyes colombianas vigentes, no la imposición de sus puntos de vista o de sus normas, sino por el contrario, acepta que se apliquen las leyes colombianas, y entonces acordar unas prioridades en las aplicaciones de esas leyes. Y miren, eso es una cosa muy importante. Cuando uno se alza en armas, uno se alza y no cree en la Constitución, ni en la ley, ni en Dios, ni en Cristo, ni en el diablo, nada. Todo se va a transformar, para eso es una revolución. Cuando uno se da cuenta que no puede ganar, y eso hay que agradecerlo a lo que hizo el Estado del año 2001 al año 2010, realmente, en gran medida es un efecto de la seguridad democrática, le demostró a las FARC que no podían ganar, y esa es la condición inicial y central para que pueda haber una negociación desde el punto de vista de la guerrilla. Nosotros nos dimos cuenta de eso y dijimos, como no podemos ganar, nos vamos a morir de viejo, o vamos a esperar que nos traiga una bomba en la cabeza. También se ha dicho, no, el M-19 estaba derrotado. No, tal vez estratégicamente sí, porque no, aceptábamos, llegamos a la convicción que no podíamos ganar, pero tácticamente no. Pues este aquí no, hasta Megateo por ahí sigue dando guerra, ¿no les decía? Entonces no, simplemente es la convicción de que la victoria es imposible. Eso fue lo que logró en la primera década de este siglo, el Estado colombiano. Que la guerrilla, las FARC, que en el año 98, cuando descentró en el Taiwán, creían que podían ganar, hoy sepan que no pueden ganar y empiecen a aceptar la institucionalidad colombiana, como lo demuestran los textos de los acuerdos. Y ese cambio es lo que me llena a mí con la creencia de que sí quieren llegar hasta el final. Quieren llegar hasta el final y empiezan de hecho a aceptar las leyes colombianas, la aplicación de las leyes colombianas. Y eso es un cambio, digamos, subjetivo pero profundo sobre la lógica de los alzados en armas. Bueno, yo creo que podemos abrirlo un poco al público. Si quieren, me pueden pasar las preguntas y pues dime las preguntas y las agrupamos y se las pasamos a los panelistas. Hay una desventaja como de 10-1 y no han podido ser derrotados. La otra parte es que si hablamos militarmente de atrocidades de la guerra, los agentes de derecha y los agentes de izquierda han cometido muchas atrocidades, porque si vemos nomás en el periodo pasado hubo más de 7.000 falsos positivos que no eran exactamente grupos de extrema izquierda, y los grupos de extrema izquierda también han
cometido muchas atrocidades, porque es que esa es una consecuencia de la guerra. La otra parte es lo siguiente: cuando llegue la reinserción, tanto los grupos de izquierda como grupos de derecha, sobre todo el campesino que ha sufrido en carne propia ese flagelo de la guerra, ¿cómo ellos irán a hacer para que convivan todos? Porque es muy posible que curen las heridas, pero quedarán las cicatrices, porque irán a vivir en el mismo territorio los victimarios y las víctimas. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Héctor Gómez, soy el coordinador de la MOE para Casanare y Arauca. Hay una reflexión que en Colombia la justicia es muy mala. Aquí cobran, si una persona mata a uno, le dan 20, 30 años, si mata a 50, le dan los mismos 20, 30 años. O sea, primero que todo no hay justicia. Segundo, la paz es buena para el país, pero se nos está volviendo una costumbre que llega un grupo, masacra, secuestra y invita al gobierno a una tregua. Los crímenes de lesa humanidad, la inclusión de niños en la guerra, sacar niños de las casas, matar, dejar viudas, huérfanos, eso siempre queda impune, con el respeto del doctor Navarro, que está ahí. Por ejemplo, el M-19 cometió muchas atrocidades también, todo eso quedó impune. Ahorita va a pasar lo mismo con la FARC, dentro de 10 años otro grupo va a estar también en las mismas, pensando en eso, entonces nos volvemos políticos y borrón y cuenta nueva. Entonces, ¿qué va a pasar con esta gente y esas víctimas que deja la guerra? Básicamente, yo he estado estudiando últimamente esos temas de conflicto de justicia transicional y mirando el antecedente directo de la justicia transicional en Colombia, que tiene que ver con justicia y paz, vemos que fue un absoluto fracaso. De hecho, de 4.400 y pico postulados en justicia y paz, antes de que se establecieran las condenas de macrocriminalidad, solamente hubo 15 sentencias, que equivale a menos del 0.1% de los postulados, sin contar lo que sería todas las tasas pues, de reparación y todos los demás cumplimientos. En consecuencia, pues si ese es el antecedente directo nuestro, en nuestro ordenamiento jurídico, y fue absolutamente ineficaz, tanto que le tocó a la Fiscalía prácticamente sacarse de la manga y a través de normas incluso de derecho blando y usurpando facultades del legislativo, directivas para establecer patrones de macrocriminalidad y excluir a los demás y dejar en una situación de incertidumbre a más de 4.000 y pico de postulados, pues sí me surgen muchas inquietudes frente a cómo serían las reglas de juego de justicia transicional para los desmovilizados de la guerrilla. La razón sería, no se puede repetir el mismo error. En este momento hay más de 4.000 personas que están cumpliendo o que cumplieron entre agosto y octubre de este año los 8 años, que es el máximo de pena alternativa establecida en la ley 975 del 2005, que supuestamente tendrían ya que haber recuperado su libertad de acuerdo con esa norma legal cuando se postularon, y que todavía están en un limbo jurídico y que nadie sabe qué hacer con ellos, y que entre otras cosas yo lo que creería y como abogado pensaría sería mirar un principio de favorabilidad con el marco jurídico para la paz una vez se establezca eso. Entonces, si eso fue un fracaso y es nuestro antecedente más reciente, pues sí se generan dudas frente a que no se vaya a repetir ese fracaso con lo que está pasando en La Habana. Okay. Gracias. Mi nombre es Gilberto Martínez Prado y vengo de la Regional Tolima. Me gustaría conocer, por ejemplo, el análisis que tiene el doctor Antonio Navarro, que en el Tolima pues tiene mucho conocimiento de cómo se movió todo ese proceso y ha estado muy cerca, de esa negociación del M-19 en su momento, de la participación política y de lo que hace hoy el gobierno en materia de esa negociación con el M-19, con la FARC en Cuba. O sea, doctor Antonio, ¿en qué ha acertado hoy el gobierno y en qué ha fallado? ¿En qué ha fallado en esa negociación que se viene adelantando? Okay. Raúl Acosta, profesor de la Tadeo. Al senador Navarro, la pregunta es, senador, ¿no será que son tiempos diferentes y son personas diferentes las que están negociando hoy y las que negociaron en el tiempo que negociaron ustedes? Es decir, me parece que en el momento de ustedes había un poco más de ideología, había un poco más de romanticismo, se perseguía otras cosas, mientras que hoy pues es claro que la guerrilla
los guerrilleros, los de a pie, tienen una idea diferente ya, el narcotráfico, bueno, todo lo que hacen es diferente y seguramente ven a sus jefes en La Habana, como dicen, y dicen, ¿y yo por qué después no me dedico a esto si ya tengo conocimiento? Y también un poco ahora están forzados a estar ahí, mientras que de pronto ustedes cuando estuvieron lo hacían por vocación, etcétera, pues uno no puede desconocer el pensamiento de Pizarro y bueno, y de otros que estuvieron ahí. Eso de una parte para el senador Navarro. Para la senadora Paloma Valencia, usted decía algo a propósito de la igualdad. Yo soy de los que pienso que el derecho es el que nos hace libres, el cumplimiento de las normas, de las leyes, pero decía algo que me parecía particular y es el ejemplo. Yo soy de los que creo que si le doy ejemplo a mi hija seguramente va a ser lo que yo soy, pues no textual, pero sí va a ser decente, etcétera, etcétera. Entonces me gustaría que pensáramos en eso, pensáramos en el centro democrático y en el ejemplo que dan al país, el expresidente, el ejemplo que da o que dio como presidente y como expresidente, sin desconocer algunos logros que lograron, como bien decía el senador, sabemos que a la guerrilla está negociando porque lograron aminorarla, etcétera, etcétera, y sí fue en parte, digamos, obra de ese gobierno, pero también ese gobierno en los 8 años, la corrupción fue ejemplar y etcétera, etcétera, y no me va a quedar rayado ahí. Me parece que sería importante que se tuviera en cuenta el ejemplo, pero es que el ejemplo proviene desde ustedes mismos como senadores, desde el mismo Congreso. O sea, la idea que nosotros tenemos como país del Congreso y del presidente y del proceso de paz es otra al que tienen ustedes y al que venden ustedes muchos de los senadores y los representantes. La idea que tenemos los profesores en las universidades es otra. Nosotros no comemos cuento, no comemos el té. Gracias. Voy a recapitular y yo quisiera comenzar con una de las preguntas de Raúl que es parecida a la que tú estabas diciendo y es cómo evitamos que esto se vuelva un círculo vicioso y también si las FARC son un grupo radicalmente diferente a lo que fueron las guerrillas de los 90. Paloma tiene la posición, me parece que tu argumento es si seguimos así se va a repetir y el que está ahorita en las bandas criminales quiere volverse político para tener una negociación también. Entonces mi pregunta, Antonio, porque tu argumento es que no ha habido una reincidencia tan grande de esas guerrillas, pero yo creo que la cosa va más allá, que el mismo grupo o la gente del mismo grupo vuelva a delinquir, sino más, incluso los que no están ahorita en una guerrilla o en un grupo armado, que vean que las negociaciones de paz tienen tales réditos que les parezca que meterse a un grupo armado es un camino, digamos, efectivo para tener poder. Bueno, primero de todo, no es solamente reincidencia de los que firmamos acuerdos de paz, sino que había 6 guerrillas en 1990, ahora hay 2, o 1 y media, porque la mitad del ELN se desmovilizó, y no se ha formado ninguna guerrilla nueva. O sea, ese mensaje de que usted produce un perdón y entonces usted está viendo el mensaje que lo que tiene que hacer es armar otra vez un grupo porque lo van a perdonar, pero eso no ha pasado. Sin embargo, sí ha pasado otra cosa. Lo que le pasó al marido que se fue de la casa y a los 2 años quiso volver y la mujer le dijo, no mijo, otro ocupa tu lugar. De cada zona de donde ha salido un grupo armado, otro ha ocupado ese espacio, sobre todo donde hay estímulos ilegales para grupos ilegales, donde hay cultivos de narcóticos, donde hay ahora minería ilegal. Y eso ha pasado, en mi opinión, porque no ha habido un postconflicto bien hecho. La verdad es que no ha habido algo que llamamos nosotros presencia integral del Estado en el territorio. Le pongo, no sé si una anécdota puede servir para ilustrar. Yo fui gobernador de Nariño. Allá como gobernador me enfrenté, por un lado, a una BACRIM que se llamaba ONG, y por otro lado, a un frente de las FARC que se llama el Frente Mariscal Sucre, la columna Mariscal Sucre. ¿Por qué me enfrenté a ese par de grupos y no a otros muchos que había allá en Nariño? Porque mataron civiles. Y entonces en la gobernación nosotros dijimos, si matan civiles, la gobernación se mete, y no nos podemos meter en todo, porque uno de pobre gobernador allá, pues es demasiado débil. A la BACRIM esa la destruimos totalmente, la desarticulamos totalmente, absolutamente, no quedó ni uno y no se ha vuelto a recomponer. Tenía presencia, eran 150 tipos armados de fusil, tenían presencia en 5 municipios del norte de Nariño
Y en esos 5 municipios, infortunadamente, no logramos tener una presencia integral del Estado en ese territorio, quedó un vacío, había cultivos de soja y entonces las FARC ocuparon ese espacio. Entonces terminé yo ayudándole a las FARC contra toda mi voluntad, o bueno, la policía, todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque no hay una presencia, hay un vacío y los vacíos los llena alguien. Con las FARC, con el Frente Mariscal Sucre, no logramos los mismos resultados que con la Bajrim, porque es más difícil, más complicado, más lleno de minas antipersonales, más apoyo de sectores de la población. Los disminuimos, pues como dicen que no hay, que siempre la suerte está en la vida. El señor nos declaró objetivo militar, el jefe de esa banda, de ese frente de las FARC, nos pusieron 2 tarrobombas, un cilindro bomba en la taza, la mía, ¿no? Y al final el señor pisó una mina de las de él y se mató. Bueno, digamos, me quité ese enemigo del medio por pura suerte. Pero la verdad es que yo sí creo, estoy convencido que para que no haya una repetición, para que no aparezcan otros a ocupar el espacio de los que salen, me parece que es esencial que el postconflicto esté bien organizado, presencia integral del Estado en el territorio. Un par de respuestas rápidas. Obviamente hay muchas diferencias entre las FARC y el M-19, desde siempre las hubo. Las FARC eran mucho más una organización heredera de la violencia liberal conservadora. Acuérdense que el señor Marulanda fue guerrillero liberal antes de ser de las FARC, y además de eso, bueno, al estilo de la violencia de los años 40 y 50, Jacobo Arenas, que era como el jefe político de ellos, decía: los sapos tienen una boca grande y hay que llenárselas de tierra. Las FARC siempre han matado gente. Pero aún así, la pregunta es: ¿cómo logramos resolver ese tema? ¿Seguimos otros 10 años combatiendo a las FARC hasta que por fin logremos imponerle las condiciones? ¿O hay un atajo que permite una resolución del conflicto más rápido? Nos evitamos un montón de víctimas, nos evitamos un montón de años más de esfuerzo, y eso es lo que te permite una negociación, con todos los diferentes que son. A mí me parece de todas maneras que es posible que la mayoría de ellos se acojan al proceso de acuerdos que hagan sus jefes, dejen las armas, y si hacemos bien el postconflicto desde el día 1, yo creo que podemos evitar en gran medida la reincidencia. Un par de datitos: los cultivos ilícitos. Miren, en el sur de Bolívar salió el Bloque Central Bolívar. El Bloque Central Bolívar era un grupo paramilitar. Y en Santa Rosa del Sur, y en todo eso de hay un programa, el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio del Padre de Ru. Entonces, sale un grupo armado y hay un programa de desarrollo en el terreno, y Santa Rosa del Sur pasó de 1.300 hectáreas de soja a menos de 200 hectáreas de soja. La Magdalena, programa de consolidación, un programa de contrainsurgencia. Empujó el ejército a las FARC, los sacaron de esa zona de la Magdalena. Y en un solo año, igual que en el sur de Bolívar, los cultivos de soja en la Magdalena se disminuyeron a la mitad. Programa de consolidación que tenía un componente de desarrollo, más la desaparición del grupo armado de la zona porque lo empujó el ejército. Por eso yo me atrevo a decir que si hacemos bien el postconflicto, podemos aspirar, si lo hacemos bien, a que si salen las FARC de las zonas rurales y hay una presencia integral del Estado en esos territorios, podemos reducir a menos de 10.000 hectáreas la soja en Colombia. Eso es una posibilidad que creo que está, digamos, ya indiciada, para decirlo de alguna manera, por casos y ejemplos como los que les acabo de contar. Paloma, bueno, no sé, ya dijiste el otro, pero sobre la justicia y paz que Carlos evalúa que fue un absoluto fracaso, yo no tengo realmente esa percepción, pero sí la justicia transicional supone unos desafíos y unos retos muy grandes. Viendo esa experiencia de justicia y paz que fue promovida desde el gobierno de Uribe, ¿cómo evalúas tú, digamos, lecciones que serían claves para un proceso de justicia transicional que se viene, pues, si firmamos ese acuerdo de paz? Gracias. Lo primero que quisiera decir es que si la pregunta es cómo uno soluciona el problema de las FARC, yo tendría que estar absolutamente de acuerdo con el doctor Navarro, pero yo creo que ese no es el problema de Colombia. El problema de Colombia es que la gente no cumple la ley, es que cada quien considera que puede estar por encima de la ley
y la negociación en los términos que se está haciendo con las FARC lo que hace es generar mayores incentivos para no seguir cumpliendo la ley. Entonces creo que las diferencias del Centro Democrático se entienden mucho más porque estamos respondiendo preguntas distintas. Nosotros no consideramos que el único foco, digamos, de atención frente a la violencia en Colombia sean las FARC. Y frente al argumento del doctor Navarro, que es muy interesante, y es uno cuando saca las FARC y llega al Estado, reduce la violencia y reduce la coca, eso es cierto, pero usted no necesita sacar a las FARC sino llevar el Estado. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de llevarlo, no es un tema de que las FARC estén, es que no lo llevamos, es otra pregunta distinta, porque si la condición, doctor Navarro, es que ahora tengamos un Estado eficiente que le preocupe en las regiones para que haya paz, pues definitivamente no va a haber, porque ni el Estado colombiano va a amanecer distinto, ni los funcionarios colombianos se van a transformar de un día para otro. Y en el tema que es muy interesante sobre cuando el Estado llega, que fue lo que hizo en gran parte la seguridad democrática no fue solamente el despliegue del ejército, fue la vuelta de la policía a los municipios, y con la policía podía volver el alcalde y podían volver los concejales que desde hace mucho tiempo no despachaban en los municipios. Entonces yo creo que lo que hay que entender es que en Colombia nos movemos en un dilema muy complicado, y es o hay Estado o hay violencia. Y cuando uno lo que hace en esta negociación es debilitar el Estado, no puede pretender que al final vayamos a salir mejor, porque no vamos a salir mejor. ¿Cómo es que se debilita? Pues se debilita porque estamos debilitando el cumplimiento de la ley, Juanita, porque usted le está diciendo a la gente que da lo mismo ser buen ciudadano que no serlo. Usted le está diciendo a los niñitos de las BACRIM que al final, dentro de 20 años, si son suficientemente malos, pueden negociar. Entonces, ese tipo de estímulos la sociedad los recibe y los acepta y se condicionan. Y yo sí creo que no es cierta la idea de que simplemente porque las FARC se acaben, nosotros vamos a poder reducir el narcotráfico y la minería ilegal, porque eso nos dijeron cuando mataron a Pablo Escobar, yo me acuerdo, muere el gran capo, y después dijeron, no, es que queda el cartel del Valle, entonces dijeron, ya cuando pusieron presos a los Rodríguez Orejuela, se acabó la mafia en Colombia, eran los titulares, y después dijeron, no, es que salieron unos chiquitos, y entonces el del norte del Valle, y así sucesivamente, hasta que hoy tenemos las FARC. Esos negocios ilegales los va a heredar alguien más, y con esa plata van a seguir financiando violencia. Entonces, frente al tema de la justicia transicional, yo sí quisiera hacer dos comentarios. La primera, yo creo que el proceso de justicia y paz no fue tan fracasado como lo pintan. Hay 8.000 paramilitares en la cárcel, lo cual es una cifra mucho más importante que cualquier proceso anterior a ese. No, 8.000. Pues las cifras del gobierno dicen 8.000. Bueno, el índice en las cifras oficiales que están ahí que está, entre otras, hace parte de la justificación del marco jurídico para la paz, ahí lo pueden buscar, lo dice el gobierno Santos, no el gobierno Uribe. Ahí está. Bueno, 2.000 o 8.000, hay 2.000. Los que sea, se descubrieron más de 70.000 crímenes, se confesaron más de 70.000 crímenes, se encontraron no sé cuántas fosas comunes. El resultado es el mejor que haya tenido ningún proceso anterior en Colombia. No ha habido uno igual. Ahora, las ineficiencias de la administración colombiana, que por ejemplo decidieron prohibir el juzgamiento en bloque, que era absolutamente ridículo, entonces lo prohibieron, no, ellos prohibieron tener un canal, eso lo hizo la justicia, no el gobierno, ¿no? Prohibieron tener un canal donde todas las indagatorias de los paramilitares salieran al aire y todo el país las pudiera conocer. Decidieron que había que privilegiar que no pudieran compartir información entre ellos. Hubo una serie de medidas que me parece a mí fueron nefastas, que debilitaron y que deberían enseñarnos para el otro proceso, pero lo que me parece a mí que la conclusión del país es otra, es como no pudimos aplicar justicia en justicia y paz, pues no apliquemos ninguna justicia en esta nueva, porque el marco jurídico para la paz lo que dice es, no vamos a investigar, puede cesar la investigación, puede incluso suspenderse la investigación de manera radical porque solo se van a juzgar a los máximos responsables, ya veremos cómo se regula lo del máximo responsable, y a ese se le puede suspender la investigación e incluso si se sanciona después simplemente se puede quitar la pena, ni siquiera está la obligación de llevar la investigación hasta el final. Entonces, a mí me parece que todo lo contrario, justicia y paz debía haber sido una elección, no, parece que no lo fue.
Y finalmente, otro comentario sobre las cifras, doctor Navarro, de quienes se han salido del programa de reinsertados, y estoy usando las del gobierno Santos. Ellos hablan de un 6% del proceso de desmovilización del presidente Uribe. Son las cifras del gobierno Santos, por eso le digo, 6%. Y de las bandas criminales, según los estudios también del gobierno Santos, solamente el 17% vienen de grupos paramilitares anteriores. Entonces también es que no sé si es que estamos siendo muy ingenuos en términos de creer que es que son los mismos que siempre cambian de uniforme. Yo creo que aquí hay un fenómeno mucho más complicado, y es que se están generando los incentivos para que la gente siga yéndose a los negocios ilegales y a los negocios violentos, al narcotráfico, a la minería ilegal, que es lo que termina por debilitarlo todo. Entonces, cuando yo digo, sí, claro, si usted quiere solucionar el problema de las FARC, pues dele representación política, encímeles todo lo que quiera y lo soluciona. El problema es el compromiso que ese tipo de capitulaciones o ese tipo de concesiones generan para el largo plazo en términos de la obediencia a la ley. Gracias, Paloma. Álvaro, ¿cuál es realmente el componente de género que tiene esta negociación? O sea, ¿qué tanto la participación política de las mujeres va a cambiar con este proceso, o es una variable? Porque me parece que salió Nigeria Rentería del proceso y nadie dijo nada. Creo que no meritó ni un artículo del periódico ni una manifestación de las mujeres al respecto. ¿Cuál es esa variable de género en el proceso? Preguntaba Patricia del programa del Magdalena Medio sobre anteriores procesos de paz y el tema de mujer. Realmente el tema no se trató, como no se trató de manera consecuente el tema de niños y niñas, como no se trataron otros temas diferenciales que ahora se han puesto en la agenda pública, como el tema de poblaciones indígenas y pueblos afros. Esa es una limitación, si se quiere, un error en su momento de los procesos. Lo positivo es que ahora, gracias a los movimientos de mujeres, toda la acción de Naciones Unidas y el desarrollo inclusive de instrumentos internacionales y algún desarrollo aún no suficiente de políticas, llevan a que el tema se trate. Bienvenida una mesa técnica en el tema, bienvenida la vinculación de mujeres en el proceso por las partes, y ojalá eso tenga un consiguiente desarrollo con el sentido transversal y realmente sustancial y no solo formal. Pero como se trata de un diálogo, yo creo que hay una serie de preguntas que se hicieron, desde luego no abusaría en pretender meterme con varias, pero sí quiero decir cosas. Hay unas apreciaciones, creo, bastante negativas con las posibilidades del proceso de paz actual, que yo las matizo diciendo, creo que en materia de justicia, hoy un proceso de paz debe asumir compromisos. Creo que en términos de las víctimas, hoy debe asumir compromisos. Me extendería, no lo voy a hacer, pero en los procesos del 90 se firmaron capítulos en derechos humanos, se firmaron compromisos con víctimas. Entre otras, el gobierno de la época no cumplió el programa de atención de víctimas pactado con el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Y hay una serie, las recomendaciones de la Comisión de Superación de la Violencia con el EPL y el Quintín Lame en general no fueron cumplidas. Pero quiero decir, este tema desde luego tiene un contexto nacional e internacional mucho más fuerte. Yo comparto incluso con Paloma en una visión más matizada de lo de justicia y paz, ¿sí? Pero también con unas opiniones distintas al respecto. ¿En qué sentido? La verdad, la propuesta del presidente y lo que se tramitó en los dos proyectos de ley, uno tercero que era casi una versión del segundo, eran prácticamente de plena impunidad frente al paramilitarismo, incluso en la parte legal. Ahí lo que obra muy importante es la sentencia de la Corte, la 370 es extraordinaria, pero yo creo que todo lo dado con la 975 abre el debate de verdad, justicia, reparación. Vienen unos instrumentos muy parciales, el 1290 de reparación, absolutamente injusto porque incluye la responsabilidad por crímenes y delitos de Estado, y creo que en ese sentido hay una evolución positiva de la 1448. O sea, yo creo que no podemos decir es lo mismo de siempre, son los mismos niveles de impunidad. Y voy a decir algo que puede causar polémica, y estoy absolutamente convencido y hay datos de ello. Miren, en el tratamiento que aquí se pregunta de la aplicación de justicia transicional con las guerrillas, la situación tiene una marcada diferencia frente al paramilitarismo y, si se quiere, a los graves violaciones de derechos humanos que comprometan el Estado y otro, en el sentido que con las guerrillas hay una porción importante de aplicación de justicia. Hay miles en las cárceles, históricamente ha habido miles y hay miles de condenas. Incluso miembros del secretariado, del Comando Central del ELE y muchos
actuales comandantes guerrilleros tienen hasta 15 condenas. Es un panorama distinto. Claro, pues si no las, decir que no ha habido aplicación de justicia, yo remito al capítulo 4 del Basta Ya, en donde nosotros decimos ha habido incluso unos márgenes de autonomía y unos márgenes de reacción de justicia en medio del predominio de la impunidad. Con esto no quiero decir que no hay márgenes de impunidad con la insurgencia. Esa es otra discusión, Paloma. Esa es una discusión muy de fondo y con todo respeto, pero desde luego tu visión es de narcoterrorismo, de criminalización absoluta, y sería casi consiguiente un panorama de delincuencia común y de desconocimiento, digamos. No, mi visión es, en eso de pronto coincido con Antonio, este es un conflicto armado con guerrillas de carácter insurgente, es una rebelión en armas, sin rebajarle los niveles de descomposición y los graves delitos en violaciones al derecho humanitario cometidos incluso de manera sistemática por las guerrillas. Porque incluso ha habido una reunión reciente, algunos nos hemos opinado públicamente a decir, las FARC ha cometido crímenes de lesa humanidad y ha tenido conductas sistemáticas, y también el ELN, y eso hay que cobrarlo en las cotas necesarias de aplicación de justicia transicional en el actual proceso. Hay muchos más elementos, incluso yo creo que es una necesidad política, es un hecho histórico y debemos respaldar el proceso de paz, lo que no quiere decir un respaldo acrítico. Este gobierno tiene un buen diseño frente a la negociación, pero carece de una política de paz. No hay claridad en muchas cosas. En mi opinión personal, el gobierno no tiene una apuesta de paz sostenible frente a la sociedad, frente a los territorios, frente a los sectores sociales campesinos, etcétera. Su política de su modelo agroindustrial, exportador, todo esto es incluso contrario a una paz sostenible. De manera que bienvenido el debate, pero de pronto estamos enfrentados a conceptos, porque si la criminalización es total, el tema es policial. Y el tema es de eficacia de la justicia, y el tema es en otros términos. Yo estoy anclado al concepto de la solución política con la insurgencia, con exclusiones legales en graves delitos y con realismo y con todo el matiz de relatividad en términos de legitimidad que han tenido estas actuales guerrillas. Antonio, me malinterpretaste, yo no estoy proponiendo jamás la constituyente, pero sí tengo una discusión contigo. En los procesos de paz del 90, las circunstancias, pueden haber 8 o 10 causas. La constituyente del 91 fue resultado de una gran crisis nacional, de una gran crisis en violencia. Si se quiere, expresiones de desgobierno, de tema del narcoterrorismo, de violencia generalizada, inclusive de acentuamiento de la dinámica con las guerrillas. Hubo unas reacciones en el ámbito político, en el ámbito social, los estudiantes de la séptima papeleta, la movilización indígena, hubo una serie, nadie se puede atribuir en particular a la constituyente, pero la insurgencia tampoco fue ajena. El EPL la pensó desde el 84 no como la revolución, la propuso incluso con acierto, como idea, como la compartieron desde años antes, por ejemplo, un sector conservador de Álvaro Leiva, como lo compartió un sector liberal de Álvaro Uribe Rueda, Álvaro Uribe Rueda, que venía del nuevo liberalismo con una versión progresista. ¿Qué quiero decir? Los pueblos del 91 tuvieron una coyuntura extraordinaria que los supera, pero que no los hace ajeno. Revisen la sentencia de la Corte Constitucional, incluso su parte emotiva, y revisen lo sucedido, entre otras el EPL, la guerrilla más grande movilizada, desde luego el M19, la guerrilla de mayor posicionamiento político y urbano, pero el EPL le entrega las armas es a la constituyente, a nadie más, a la Constitución del 91. Mi opinión actual es que no debería ser ni constituyente, ni debería ser referendo. Yo pienso que lo más acertado sería un plebiscito, un sí o no, a favor o no de un proceso de paz. Un referendo corre el riesgo de desvertebrar los compromisos y una constituyente de renegociar el proceso de paz, y un riesgo frente a sectores que en este momento pueden llevar inclusive a un retroceso institucional frente a los avances democráticos del 91. A ver, el tema de la participación política pasa por el tema de la participación democrática en el país, pasa por el espacio, por el tema del espíritu guerrerista y excluyente en el que vivimos, pasa por el espacio que la sociedad colombiana le quiere dar a la sociedad colombiana, no solamente a las guerrillas. Durante años nos dijeron, y muchos nos compramos la idea de que las FARC fue lo peor que nos pasó en la historia del país. Yo estoy convencida que no. De hecho, creo que las FARC y los paramilitares son el resultado de algo que ya estaba cuando llegaron los paramilitares y cuando llegaron las guerrillas.
y es que aquí había una clase política y empresarial, es decir, una clase dirigente que ya tenía un país empobrecido, que decidió mandar a un país a la guerra por un trapo rojo y azul y sembró esa semilla de la violencia y de la exclusión, y nos mandó a quitar sillas para que otros no se sentaran y a quitarle la palabra a la gente y a quitarle todo. Entonces pasa, la participación política pasa por asuntos como que el Congreso de la República se abra para que los paramilitares vayan al Congreso y puedan hablar y salgan aplaudidos, y que cuando las víctimas llegan al Congreso, los congresistas no estén. Es que este país no es un país pobre, es un país empobrecido por una clase dirigente y una clase política. Y les habla una hija de una víctima, de un municipio que se llama San Carlos y que todos ustedes conocen, que es un municipio emblemático. Yo viví en una casa que no tenía luz eléctrica, tengo 38 años, y mi niñez la pasé en una casa que no tenía luz eléctrica. Es que de verdad el Estado no ha estado, es que eso es cierto. Entonces la participación pasa por cuál es el espacio que le queremos dar. La justicia transicional implica ceder y poner, y las víctimas en este país hemos puesto. Yo me pregunto los políticos qué es lo que quieren ceder y qué es lo que quieren poner. Y no hablo como MOE porque hace rato que no estoy en la MOE y le agradezco a la MOE que me haya invitado a esta conversación, pero no estoy hablando en nombre de la MOE, no tengo esa camiseta puesta y lo digo porque están transmitiendo y no quiero comprometer el nombre de la MOE. El principal problema de este país no es las FARC. El principal problema de este país es la exclusión. Entonces yo sí creo que hay que salir del problema de las FARC, porque ya quedó demostrado que no van a hacer poder, que no lo van a lograr. Los paramilitares sí lograron el poder, lograron estar en el Congreso, lograron estar en los consejos, lograron estar en las gobernaciones, lograron tener los presupuestos. Las FARC lograron meterse en muchos lugares, sí, pero no lograron el poder, no lograron hacer leyes. Yo me pregunto cuáles fueron las leyes que se hicieron en el Congreso con la llamada parapolítica y a quiénes fue que beneficiaron. Y me leí las 70 páginas, me las leí todas completicas porque quería saber qué era lo que se estaba negociando ahí, y siento que si se logra, y solo vamos 3, que si se logra un solo de los puntos, se le imprime, como decía Juanita en su columna cuando recién salían los documentos, una profunda reforma democrática a este país. De verdad, y no me encontré en las 70 páginas nada novedoso. De hecho, me encontré lo que he escuchado desde que me conozco en los discursos políticos de los políticos y en las luchas de las organizaciones sociales de este país. Eso fue lo que me encontré allí. Campañas de sedulación, que le den comida a la gente en el campo. Eso me encontré ahí. Que las FARC está pidiendo que le den mercado a la gente. Eso están pidiendo para la gente del campo. Entonces pasa por si vamos a poner sillas para que se sienten los campesinos del ejército, porque esos son los soldados del ejército, son campesinos, los campesinos de las FARC, porque esos son los soldados que tienen las FARC, campesinos, los de los paramilitares, que también son campesinos de las comunas de Medellín, porque me fui a vivir a Medellín en la época en que era la deshonrosamente ciudad más violenta del mundo, y entonces también conocí el corazón de esa ciudad, que fue estigmatizada por sus comunas, cuando el poblado también es una comuna y tiene muchos delincuentes de cuello blanco. Entonces yo creo que tenemos que desarmar los corazones, creo que eso es lo que tenemos que hacer, y ceder un poquito para que otros se puedan sentar, claro, con las reglas de la democracia. Hay una cosa que ya no va a pasar, yo 15 años trabajando con víctimas, y mi familia es víctima, entonces la conozco por dentro. Sé de las enfermedades, durante 11 años mi mamá tuvo una enfermedad y no pudo ser atendida gracias a la ley 100 de salud. A esa ley 100 mi mamá no podía ser atendida, había que pagarle todo porque esa ley no lo permitía. Durante 11 años no fueron admitidos por el Estado como víctimas, ¿cierto? Y no es para que me digan pobrecita que lo estoy diciendo, conozco la cosa por dentro, yo 15 años trabajando con víctimas. ¿Sabe por qué la impunidad completa o la impunidad absoluta ya no es posible? Porque es que las leyes de impunidad se están cayendo en el mundo, las han tenido que reabrir, ¿cierto? La última fue Michelle Bachelet,
Y resulta que en Colombia ganamos un techo político, las víctimas de este país se ganó un techo político, que sin verdad, y eso fue gracias al proceso con los paramilitares, hasta que los paramilitares, se hizo el proceso con los paramilitares, la condición de víctima y las víctimas no tenían ni un nombre, ni un rostro, ni una estadística, ni nada en este país. Fue gracias al proceso de los paramilitares que las víctimas pudieron tener un nombre, una estadística y pudieron sacar la cabeza y decir algo y ganarse en una cosa que yo llamo techo político: verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Sin un poquito de eso, ningún grupo de derecha o de izquierda en este país va a poder desmovilizarse. Y si lo logra hacer porque el Estado se lo permite, y las leyes de este país, que son hechas por políticos de derecha, de izquierda, de los que están ahí, eso se cae. Porque en este país hay movimiento de víctimas, eso ya no lo traga ni América Latina, porque todas están cayendo, ni este país, eso no va a pasar. Yo creo que no nos debería dar tanto miedo juntarnos, y que efectivamente tendríamos que apostarle a desmontar, a desarmar nuestros corazones para que nos podamos encontrar con ese otro que es diferente, que yo creo que ahí es donde tenemos que caminar, porque ni siquiera aceptamos que alguien se ponga un piercing, que se pinte el pelo de rojo, que se vista de no sé qué manera, ni siquiera aceptamos eso. Gracias, Juanita. Bueno, me encantaría cerrar con eso, pero le voy a dar la palabra a Antonio, que se tiene que ir, a Paloma, y cerramos con eso. Gracias, Juanita. No, aquí habría para hacer otra discusión largota, ¿no? Yo a ratos veo las fórmulas que propone Paloma y el Centro Democrático como que el solo ejercicio de autoridad resolviera los problemas, ¿no? Y la verdad es que esto es a Dios rogando y con el mazo dando, como dice la sabiduría popular, ejerciendo la autoridad pero haciendo muchas otras cosas. Mire usted la fumigación como la política central del control de los cultivos ilícitos, de los cultivos de soja, ya se demostró que tiene unos límites y que la resiembra es más rápida que la fumigación. O sea, que se necesita desarrollo rural, se necesitan vías nuevas, se necesita asistencia técnica y se necesita también ejercer la autoridad y arrancar las matas de los remisos. Y eso mismo habría que hacerlo para mirar el conflicto armado colombiano. Sobre el debate ese que tuvimos en el Congreso, se transmitieron un par de palabras. Yo quería decir simplemente que quienes han dirigido este país han sido y siguen siendo los que en muchas oportunidades han usado la violencia para buscar resolver problemas. La usaron en los años del 48 al 57, una guerra del siglo XIX en la mitad del siglo XX. La volvieron a usar contra la Unión Patriótica, unos por acción y otros mirando para otro lado. Combinan todas las formas de lucha, mátenlos y mire para otro lado. Y después las consecuencias de eso. La usaron para combatir a Escobar. Hicieron, que era lo que yo contaba ahí, hicieron una alianza los amigos de Escobar, que se les separaron porque Escobar mató 4 de sus compañeros del cartel de Medellín, y entonces quedaron los Pepes. El más importante de los Pepes, pues, Carlos Castaño. Los Pepes, la policía, la DEA y el cartel de Cali contra Escobar, y lo mataron. Después, esa misma coalición contra el cartel de Cali y lo desarticularon. Después, esa misma coalición contra las FARC y generaron todo el fenómeno paramilitar. Ya es hora que tanto unos como otros, miren, nosotros los que nos alzamos en armas hemos dicho nos equivocamos al alzarnos en armas. Pedimos perdón por lo que pudimos haber hecho mal hecho, que fue mucho. Pero ¿cuándo vamos a ver al establecimiento de este país que nos diga nosotros también nos equivocamos, nosotros también pedimos perdón? ¿Cuándo? Porque cuando nosotros nos alzamos en armas, ¿quién nos enseñó a alzarnos en armas? Pues los liberales y los conservadores. El doctor Carlos Lleras Restrepo, jefe liberal, fue presidente de la República. El doctor Laureano Gómez fue presidente de la República. ¿Y ellos cuándo han pedido perdón al país? Yo creo que hay un momento en que esa violencia, ya marcaba Colombia, que se ha generalizado, que se ha vuelto una violencia complejísima. Hoy Colombia sigue teniendo una tasa de homicidios más alta que México. Pese a todo lo que ha disminuido, a todos los hemos mejorado, la tasa de homicidios de Colombia hoy es superior a la de México. Entonces simplemente quiero decir que esto es más que simplemente ejercer la autoridad. Hay que ejercer la autoridad, no cabe duda. Mucha gente de izquierda, amiga mía, piensa que esto es todo desarrollo y no sé, no, esto necesita ejercer la autoridad, pero no solo ejercer la autoridad. Y yo sí creo
que si hay una oportunidad de hacer un proceso de acuerdo con las FARC, para que dejen las armas voluntariamente, hay que hacerlo. Y los que incumplan, hay que ejercer la autoridad. Y hay que encontrar una forma jurídica que permita que eso sea hecho de la manera que más incorpore a las FARC a ese nuevo proceso. Y por fin, lo bueno, lo malo del actual proceso de paz, que me había preguntado Gilberto, 2 palabras. Yo creo que lo bueno es que las FARC están empezando cada vez más a aceptar la institucionalidad vigente. Y eso es un cambio profundo en su concepción. Lo malo es que siguen queriendo demostrar que tienen fuerza, ya no más demostraciones de fuerza, por Dios. Lo que necesitan es ganarse el corazón de la gente y no seguir demostrando fuerza a ver si consiguen un inciso más que después les van a incumplir en esos acuerdos de paz. No más demostraciones de fuerza. Cuando entiendan eso las FARC, y si no lo entienden, pues vamos a llegar a fiesta al final y les va a ir mal en política, porque yo no sé cuál es el miedo de que participen en política. ¿Cuántos votos te van a sacar? Pues los que tienen más organizados en su partido leninista, pero del resto, si no hacen un esfuerzo de ganarse el corazón de la gente, si no te siguen demostrando fuerza y haciendo barbaridades todas las semanas, hombre, el milagro es que este proceso de paz en esas condiciones pueda llegar hasta el final con una opinión pública que rechaza tanto eso, pero eso es lo más malo de todo el proceso de La Habana, es la insistencia en demostrar fuerza. Paloma, tu última intervención, sobre todo la pregunta de Patricia, que me parece que es muy importante, digamos, desde la política, ¿qué están dispuestos a ceder? Y la pregunta que te hicieron, que es muy interesante, si se cumplieran esas condiciones que puso Oscar Iván en campaña, ¿estarías dispuesta a la participación política de los guerrilleros? Bueno, lo primero es, las condiciones son los mínimos mediante los cuales Colombia podría saber que hay una voluntad de paz. El presidente Santos dijo que no se necesitaban porque la voluntad de paz estaba expresa en el hecho de que se unieran al proceso de paz, y como iba a ser un proceso de meses, pues no necesitábamos ninguna manifestación, cosa que resultó siendo falsa, porque hoy llevamos ya 4 años y ahí va, eso no sabemos si bien o mal, porque nadie sabe. Las FARC dicen que mal, el gobierno dice que bien. Entonces, yo creo que es que las primeras condiciones que ha puesto el Centro Democrático en términos de suspender el reclutamiento de niños, de un cese unilateral de todas las acciones criminales y de la liberación de todos los secuestrados, son las mínimas cosas que esperarían los colombianos para sentir, hombre, las FARC sí quieren hacer la paz. Y nosotros sí creemos que tiene que haber unas restricciones en términos de la representación política, y que quienes han cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra grave no podrían participar. Porque, vuelvo y digo, el problema no es las FARC, el problema es el ejemplo frente a toda la sociedad colombiana. Y había un tema que alguien mencionó en un momento dado, creo que fue el señor, que me decía del tema militar, y que si es que creemos en el poderío militar. Yo no creo que sea el tema del poderío militar, es el tema de la confianza en el Estado y en las instituciones. A mí me preocupa mucho, y el Centro Democrático, ustedes lo ven, todo el tiempo hacemos ver que es muy grave el retroceso en términos de seguridad. Y entonces la gente dice, sí, pero pues es para acabar todo eso que queremos, pero es que no es la seguridad simplemente, es el retroceso, es el hecho de que ciudadanos que antes tenían mayores niveles de seguridad, y no voy a poner el Cauca porque el Cauca pues nunca ha sido muy seguro, pero digamos el sur del Tolima, era una región donde los ciudadanos habían ganado espacios de libertad que hoy se pierden, y no es ningún secreto para nadie. Entonces la pregunta sobre la seguridad a mí me parece que es muy importante. Uno no puede entender que el ejercicio de, digamos, de la fuerza estatal es guerra, es el ejercicio del poder del Estado, y en eso coincido con el doctor Navarro, es necesario en cualquier sociedad. Uno no puede pretender un Estado que no ejerce autoridad. Lo grave, digamos, de esta negociación que ha hecho el presidente Santos descuidando la seguridad, en mi opinión, son 2 cosas. Una, lo que mantiene a las FARC en la negociación, o por lo menos las vincula a la negociación, es la idea de que no pueden derrotar al Estado. Pero si usted empieza a retroceder en términos de seguridad, ellos empiezan a llenarse de razones para creer que ahora sí son capaces de derrotar. Entonces, estratégicamente, y lo hemos dicho muchas veces, la falta de atención que ha puesto este gobierno al tema de la seguridad
debilita la posición negociadora de los colombianos, debilita la posición de que podamos exigir negociación, pero al mismo tiempo crea una cosa que es gravísima, y es que hoy los colombianos creen que las FARC no se pueden derrotar, y eso sí que es grave, porque entonces es el desprestigio total del Estado colombiano. El Estado colombiano no es capaz, y yo pregunto dos cosas: ¿qué va a pasar con Colombia si las FARC no firman? ¿Qué vamos a hacer como sociedad? O peor aún, doctor Navarro, si firman e incumplen, ¿qué va a hacer Colombia? ¿Cuáles son, digamos, las acciones adicionales que tenemos? ¿Cómo vamos a enfrentar esos escenarios que son muy probables? Las FARC han hecho muchas negociaciones con el Estado colombiano y no ha sido por falta de generosidad que no se han firmado, Juanita. El Caguán fue la muestra más grande de la generosidad del pueblo colombiano. Todo lo que quisieron se les entregó, incluso territorio, y lo que recibimos los colombianos fue una bofetada. Yo lo que siento es que Colombia a veces tiene como borracheras con el sueño de la paz. Yo también estuve en el gobierno de Belisario pintando palomas y era chiquitica y todos queríamos la paz y todos nos montábamos en que la paz era posible y todo se iba a hacer, incluso las FARC iban a firmar y todo, y no firmaron. Y Colombia ha venido en un proceso de violencia creciente, que hasta el presidente Uribe era creciente. Y el tema de la criminalización de las FARC, Álvaro, yo tendría que decirte, yo no criminalizo a las FARC, los que se criminalizaron fueron ellos. Los que se volvieron el primer cartel de cocaína del mundo fueron ellos. Los que se volvieron el grupo con mayor secuestros en el mundo fueron ellos. Los que reclutan niños todos los días son ellos. Entonces, yo no creo que uno, porque haya tenido un origen, digamos, de insurgencia, pueda sostener que uno lo mantiene cuando ha transgredido todos los límites de la normatividad existente en el mundo, de los límites de lo que caracterizan al ser humano. Entonces, yo ahí sí me aparto. Yo no creo que porque yo haya sido muy buena cuando era chiquita, entonces ahorita podamos juzgarme con lo que yo hice cuando era chiquita, cuando tengo unas acciones que hablan por mí en este momento de mi vida. Y finalmente quería concluir que yo coincido, doctor Navarro, con usted. No solo la autoridad es lo que soluciona los problemas. Lo que pasa es que yo sí no creo que el Estado colombiano o la clase dirigente colombiana se levante por la mañana y diga, ojalá haya bastantes pobres hoy, y ojalá el servicio de salud sea bien malo, y ojalá maten y secuestren mucha gente. El problema de la política es mucho más complejo que la voluntad de solucionar el problema del desempleo o de querer solucionar la pobreza, porque entonces no habría países pobres. Uno no es pobre por voluntad, uno es pobre porque desarrollarse supone unos desafíos muy complicados que nadie, ni siquiera los economistas, tienen claros. Colombia ha ido creciendo en términos de su Producto Interno Bruto, en términos de la superación de la pobreza. Es que hace 100 años no había luz en casi ninguna parte de Colombia y la gente andaba con la pata al piso. Nosotros hemos mejorado. Ahora, creer que nos vamos a volver multimillonarios o Suecia de un día para otro es muy difícil. La pregunta de la política no es qué. Todos sabemos que salud, educación de calidad, vivienda, superación de la pobreza. La pregunta es cómo. ¿Cómo superamos la pobreza? ¿Cómo llegamos a mejorar la salud? Y el Centro Democrático, doctor Navarro, no es que crea solo en la autoridad. El presidente Uribe fue mucho más eficiente que ningún gobierno en términos de la implementación de programas sociales que el país no tuvo. Cuando se hizo la erradicación de cultivos no fue solo fumigación, eran las familias guardabosques, fue la sustitución de cultivos, fue la creación de los programas de consolidación territorial. Digamos, la triada sobre la cual se mueve el uribismo, que es la de cohesión social, seguridad democrática y confianza inversionista, lo que considera es, usted tiene que garantizarle a la gente la seguridad, tiene que garantizarle a la ciudadanía la posibilidad de ir superando la pobreza, de ir sacando a la gente de la pobreza, no con programas asistencialistas, sino con programas que en un futuro solucionen las necesidades de la gente, y por eso yo diría Familias en Acción fue tan importante. Y finalmente la confianza inversionista sobre la base de que el crecimiento económico es lo que genera riqueza para que después todos podamos estar mejor. Bueno, con los 3 huevitos
terminamos por ahora, por lo menos Antonio y yo nos tenemos que ir, pero Alejandra y Álvaro también se tiene que ir, pero Alejandra sigue y no sé si Paloma tiene más tiempo. Muchas gracias a todos ustedes y bueno, chévere esta conversación. No, pues muchísimas gracias, pues un aplauso porque